Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos hoy de nuevo, qué gusto podernos ver, qué gusto podernos tomar de nuevo este tiempo tan especial para leer y meditar en la palabra de Dios. Y hoy en lo que vamos a reflexionar es en una pregunta que debemos de hacernos como hombres. ¿Por qué es importante para nosotros como varones vivir confiados en las promesas de Dios? Y cuando en lo personal me hacía esta pregunta, ¿por qué es importante para el varón vivir confiado en las promesas de Dios? Recordaba algo que mencionaba el rey David en un salmo, en el Salmo 27, cuando él nos abre su corazón y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Lo vuelvo a leer. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Y creo que esto aplica para nosotros, creo que esto es totalmente cierto. Así como fue cierto para David, así como fue una realidad para David, creo que es una realidad para nosotros. Nosotros podríamos decir exactamente lo mismo, que hubiéramos desmayado, que nos hubiéramos desanimado, que hubiéramos flaqueado, si no creyéramos nosotros que habremos de ver las buenas promesas de Dios cumplidas aquí en la tierra, porque no estamos hablando en esta pregunta de las promesas que Dios nos ha dado para la eternidad. Estamos hablando de las promesas que Dios nos ha dado aquí en la tierra, promesas que van a ser una realidad aquí, que vamos a ver con nuestros propios ojos aquí en esta tierra. Y creo que así como lo menciona David, si no creemos en las promesas de Dios, simplemente flaquearíamos, viviríamos desanimados, probablemente ni siquiera tendría sentido el por qué vivir. ¿Para qué vivir si no vivimos confiados en lo que Dios nos ha prometido? Y, y junto con esto que menciona David, reflexionaba en otra frase muy famosa para nosotros como hombres, que creo que la mayoría hemos escuchado, la cual es: esfuérzate y sé valiente. ¿Y quién dijo esto? ¿Y en qué momento lo dijo? Pues fue Moisés, cuando a Moisés le toca pasarle el liderazgo a Josué como nuevo líder de Israel, y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a ser quien reparta la tierra prometida a las tribus de Israel. Y no se lo menciona una vez, se lo menciona dos veces. Y, y después, regresando al rey David, me topo con que él dijo exactamente lo mismo cuando a él le va a tocar ahora dejar el trono, porque él ya estaba cercano a morir, y le toca dejarle el liderazgo a su hijo Salomón, el rey Salomón, y le dice: eh, esfuérzate y sé hombre. Y en otra, eso lo menciona en Primera de Reyes, y luego en Primera de Crónicas también podemos ver que le dice: esfuérzate y sé valiente, no te desanimes y pon manos a la obra. Y creo que nosotros como varones hemos recibido ese llamado a ser valientes y esforzados. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros como varones tenemos este llamado? Porque creo firmemente que con una gran promesa vienen también grandes retos y grandes desafíos. En la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas. ¿Y, ¿y por qué es esto? ¿Por qué, si Dios nos ha dado una promesa, por qué en la mayoría de las ocasiones viene con grandes desafíos? Y creo firmemente que es porque si fuera fácil nos confundiríamos y pensaríamos que fue por nuestros propios méritos. Oh, miren, fui yo con mi educación, fui yo con mi esfuerzo, fui yo con mis contactos, fui yo con mis propios méritos. Pero no es así. Es Dios quien nos dio esa promesa, por tanto es Él quien nos va a dar esos recursos que no son nuestros, son los recursos de Dios, quien nos va
a equipar con todas esas bendiciones, con toda esa gracia, con toda esa inteligencia, con toda esa sabiduría, con toda esa valentía para ser herederos de esas grandes promesas. Porque tenemos que saber que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestros méritos, es por los méritos de Cristo que nosotros podemos ser herederos de esas grandes promesas. Y si todo fuera fácil, sería muy fácil confundirnos y creer que fue por nuestros méritos. En cambio, cuando Dios nos da grandes promesas con grandes retos, podemos dar fe de que no fue en nuestros méritos, sino que fue por medio de Cristo quien nos dio las herramientas para salir victoriosos. Y quiero ponerte como ejemplo a unas grandes personas, a grandes ejemplos de varones que fueron valientes y esforzados y decidieron acudir a ese llamado de parte de Dios, a creer en esas promesas y a accionar con gran fe. Y vamos a hablar primero de Abraham, quien a una edad ya muy avanzada, Dios lo llama y le dice: sal de esa tierra, yo tengo una nueva tierra para ti, te la voy a dar a ti por heredad y también te voy a dar una gran descendencia. Y nos topamos con que menciona la Biblia que él vivió como extranjero toda su vida y no fue hasta una edad muy muy avanzada que él recibió a su promesa, a su hijo Isaac, porque su gran reto fue y su gran desafío fue creer en esa promesa a pesar de que su esposa era estéril. Sin embargo, él se mantuvo firme, aferrado a esa promesa y la vio cumplida a través de Isaac. Después vemos cómo Dios llama a Moisés y ahí le toca enfrentarse con el faraón una y otra vez. El faraón no quería liberar al pueblo de Israel. Finalmente el faraón cede y nos topamos con un pueblo de Israel ya libre, pero que en un momento se topa con el Mar Rojo y atrás de ellos viene la persecución, el ejército del faraón. Y es ahí cuando Moisés decide ser valiente y esforzado, aferrarse a la promesa que Dios ya le había dado, clama a él y le dice: Señor, ábreme este mar rojo. El Señor lo hace, el pueblo de Israel cruza y después se cierra llevándose consigo a todo el ejército del faraón. Después, como lo mencionamos, a Moisés le toca ceder el liderazgo a Josué y es ahí cuando le dice: esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir la tierra prometida. Pero ¿qué creen? Que a Josué le tocó toparse con un Jericó con murallas enormes y dice la Biblia que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Pero Josué fue valiente y esforzado, se aferró a esa promesa y fue que él siguió al pie de la letra todo lo que Dios le mandaba hacer para heredar esa tierra y poder repartirla al pueblo de Israel. Caleb se tuvo que enfrentar a una tierra llena de gigantes, ocupada por gente que a otras personas se habían sentido atemorizadas cuando lo vieron esa tierra de gigantes, y ellos, por ser unos miedosos, por no ser valientes y esforzados, Dios dijo: ok, ¿saben qué? No quieren heredar esa tierra, ok, ustedes no la van a heredar, la van a heredar sus hijos 40 años después. Y sin embargo Caleb dijo: no, yo sí la quiero. Y fue cuando él a sus 80 años dice que tenía la misma fuerza que cuando tenía 40 y decide ir y arrebatar esa promesa. Después volvemos con el rey David de nuevo, quien recibió el llamado de ser rey a una edad muy temprana y no fue hasta los 30 años que él empezó a gobernar. Sin embargo, antes de ser rey e incluso después de ser rey, él se enfrenta a muchísima persecución, muchísimos enemigos, muchísimas batallas. Sin embargo, él fue un hombre valiente y esforzado y él pudo heredar las promesas de Dios. Y ahora no quiero que te desanimes con esto que te estoy diciendo de que te vas a enfrentar con grandes problemas, porque aunque es así, Dios dice que nosotros ya hemos vencido por sus méritos, por los méritos de Cristo. Y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y
Y es ahí cuando nosotros tenemos que mostrar nuestro carácter, tenemos que mostrar nuestra gran fe, porque esa es otra. Con grandes promesas vienen grandes retos, pero para ser herederos de esas grandes promesas, a pesar de esos grandes retos, tenemos que tener una gran fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos acerca a Dios, la fe es la que nos revela a Dios, la fe es la que nos hace herederas de esas promesas, como menciona la palabra. Sin fe, con fe y paciencia se heredan las promesas. Y quiero que descansemos en este versículo que te voy a compartir, justo de Josué. Este versículo que a mí me llena de ánimo, que espero que así te pueda llenar a ti de ánimo también, que está en Josué 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En otra versión dice, ni una sola de las buenas promesas de Dios que hizo a Israel quedó sin cumplirse. Todas se cumplieron al pie de la letra. Así que ya lo sabes, tú estás llamado a ser valiente y esforzado para ser heredero de estas grandes promesas, y espero que así como yo, tú te sientas lleno de ánimo y lleno de gozo, lleno de expectativa de ser heredero de estas grandes promesas. Te mando un abrazo y espero vernos pronto. Saludos.